Nos remontamos al miércoles por la mañana cuando vimos esa serie de operativos simultáneos por el caso del IX. Vieron ustedes que fue detenido el presidente de la Junta Directiva del Seguro Social, los otros integrantes de toda esta junta, incluido el presidente del Banco de Guatemala, y las enfermeras que formaron parte de una junta de licitación que le adjudicó un contrato de tratamientos para enfermos renales a la droguería Pisa, la que se responsabilizó desde el Procurador de Derechos Humanos hasta los pacientes, que era la responsable de que 97 personas hubieran desarrollado peritonitis y 15 murieran debido a estas complicaciones por tratamientos que fueron realizados en condiciones poco convenientes y con poca información del personal para la gente enferma. La Junta Directiva, dice la CICIG, y el Ministerio Público avaló ese contrato y fueron detenidos sus integrantes por fraude. No se está hablando de cohecho, sino de un hecho fraudulento que avalaron los integrantes de esta directiva, entre ellos el exsecretario, abogado y fiador del presidente Otto Pérez Molina, el señor Juan de Dios Rodríguez. No sé qué piensan mis compañeros, pero cuando yo vi estos operativos pensé que el caso que iba a presentar la CICIG del IX abarcaba el contrato de PISA y otras contrataciones del Seguro Social que han generado suspicacia a lo largo de esta administración. En este momento lo que la CICIG está diciendo es: podemos documentar esto, pero no descartamos otras investigaciones relacionadas con las contrataciones del Seguro Social. ¿Ustedes cómo vieron este caso? ¿Cómo vieron estas capturas? Mira, yo, ¿qué te puedo decir? Efectivamente, alrededor del IX y sobre todo después de la llegada de Juan de Dios Rodríguez, se empezó a levantar mucho, con más fuerza, lo de los posibles contratos anómalos y, en fin, una serie de casos de corrupción alrededor de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Lamentablemente, y para utilizar el eslogan que estuvo utilizando el gobierno hace pocas semanas, y nadie hacía nada. Es decir, esto ya se sabía y no pasaba absolutamente nada. Cuando entrevistamos al fiscal Shahad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, él nos decía que este caso había sido investigado desde el 2004 y que se había actuado hasta ahora tras la denuncia de Acción Ciudadana, porque parece ser que hasta allí es donde ya se logran juntar todas las piezas del rompecabezas y tenían una investigación lo suficientemente concreta y bien sustentada como para presentarla y generar las capturas. Es importante hacer ver de que este señor Rodríguez, Juan de Dios Rodríguez, según informes de Inside Crime, ya se sabía que tenía vínculos con Gustavo Herrera, que había incidido en la elección de los magistrados de las Cortes y que también había estado vinculado al desfalco por 350 millones en el IX durante el tiempo de Alfonso Portillo. O sea, razón de más tenían los miembros de la Junta Directiva para poder empezar a actuar en su momento y no pues hasta ahora que se da este caso. No, y también lo que pasa es que cuando evaluamos el rol del Seguro Social en esta administración, primero no podemos obviar la forma en la que se da la salida del expresidente Luis Reyes Mayén, y se da prácticamente un asalto en abril del 2013, en el cual fuerzas de las AAS y fuerzas del orden, fuerzas policiales, acompañan a Juan de Dios Rodríguez a tomar posesión del cargo de presidente. Claro. Fue un asalto directo desde el Ejecutivo hacia el Seguro Social. Yo recuerdo una conferencia de prensa que da el presidente Pérez Molina por ahí de abril del 2013, cuando le preguntan qué experiencia tenía Juan de Dios Rodríguez y por qué lo estaba nominando a él para la presidencia del Seguro Social. Y el presidente dice: ay, él es abogado, está estudiando de seguridad social. Y ahí se quedó. Derivado de eso, empiezan a levantarse una serie de corridos de Palacio y rumores políticos, donde se habla de que Juan de Dios Rodríguez llevó a cabo dos procesos. Un primer proceso que está relacionado con todas las elecciones institucionales del 2014, que implicó la contratación de decenas de asesores jurídicos bajo los rubros de asesoría jurídica del Seguro Social, que servían como un instrumento de compra clientelar de operadores políticos para la planilla 2 del Colegio de Abogados, y que iba a servir como plataforma para capturar no solo el organismo judicial, sino también la Contraloría de Cuentas. Hoy, justamente, en una de las escuchas que presenta la Fiscalía Especial contra la Impunidad, de este señor Otto Fernando Molina Stalin, hijo de la magistrada Blanca Stalin, quien, por cierto, estuvo en aquella famosa lista negra de la Embajada Americana,
que no la querían como candidata Ajá. de magistrada y eventualmente la eligen, pues el hijo de la magistrada Stalin, pues no solo se descubre que él era el intermediario que estaba negociando con la droguería Pisa y que estaba negociando una comisión del 16% a cambio de tramitar el contrato, sino que en otras llamadas él también estaba operando la elección de Contralor General de Cuentas. Entonces como que muchas de las tramas y de los corridos de pasillo que se generaron estos 2 años sobre el Seguro Social, pues empiezan a amarrar. Y si a eso sumamos la cantidad de asesores, si a eso sumamos los rumores de que aparte de este señor Molina Stalin y el señor García Granados, hay otros operadores de Juan de Dios Rodríguez que van tocando la puerta de los proveedores del Seguro Social, pidiendo comisiones a cambio de contratos o de que hagan los desembolsos, yo creo que lo que vimos esta semana es solo la punta del iceberg. Yo lo que veo es una acción que debilita, si se puede, todavía más a un ya debilísimo presidente Pérez Molina. Sus 3 grandes cuadros, digamos los más confiables suyos, los que se encontraban alrededor, Mauricio López Bonilla, que ha debido presentar su renuncia a solicitud del propio presidente. Juan de Dios Rodríguez, quien se encuentra preso. Este día todavía en la carceleta, creo yo. Detenido por el organismo, por orden del organismo judicial. Y luego Roxana Valdetti, vicepresidenta que dimitió. Señores, es que a Pérez Molina ya no le queda nada de aquello con lo que él arrancó este esfuerzo político. Le queda una corriente, en términos generales, que es una corriente militar encabezada por el general Ricardo Bustamante, que había sido, digamos, desplazada o convertida en una corriente subalterna o menos importante dentro de los aprecios del presidente Pérez Molina. Ahora tendrá que echar mano de ellos porque ya no le queda muchísimo más, pero lo cierto es que se ha terminado y ha quedado sepultado. Le quedan los ministros apoyados por el sector empresarial también. Pero no son, digamos, de los cuadros con los que él inició este proyecto político y con los que él tenía una visión específica de qué era lo que su gobierno iba a hacer. Al final, la visión que termina quedando a los ojos de la mayoría de personas es que el presidente Pérez Molina llevó a una serie de personas a que se enriquecieran, y ahora lo voy a decir, a enriquecerse también él mismo, porque poco se ha discutido hasta este momento, pero ¿puede el presidente Pérez Molina explicarnos a los guatemaltecos de dónde obtuvo los millonarios fondos con los que construyó esa mansión que se hizo en Monterrico, o esa mansión que se construyó también en las montañas de Zaragoza? Ustedes acaban de ver imágenes, por ejemplo, de Eddie Juárez. Eddie Juárez perdió su visa. Eso es todo el reporte que tenemos, aunque desde el Ministerio de Gobernación nos decían que no había todavía una confirmación o una notificación de que él hubiera perdido su visa. El presidente le ha hecho salir también. Señores, estamos frente a un gobierno que se ha quedado en chirajos. No le queda nada. Y nos mirábamos las imágenes después a Michelle Martínez, que es la ministra de Ambiente, que también tuvo que salir esta semana de la cartera. Rina Sanchinelli, que era la asesora de Roxana Valdetti. Prácticamente el presidente se queda solo. Si quieren hablamos de eso, pero yo quisiera solo regresar al tema de Juan de Dios Rodríguez, porque el día que él salió de ese centro hospitalario privado donde se fue a esconder, porque no tiene otra manera de decirse, y sale y habla con los periodistas y habla de un show político, yo me pregunto cómo se le cataloga lo que él hizo de irse a refugiar a un centro asistencial por estrés, por hipertensión, por depresión, justo la noche que la Fiscalía estaba pidiendo las capturas de toda esta estructura a un juzgado de turno. Obviamente hubo una fuga de información, o el señor que veía pasos de animal grande buscó refugio a último momento. A mí me parece, yo no sé si hubo, a ver, yo entiendo que el señor Juan de Dios Rodríguez estaba ya realizando visitas como Romero al Santo. Por ejemplo, fue a visitar al embajador de Estados Unidos, intentó reunirse con Iván Velázquez en cuanto supo que venía una investigación en marcha y que él podía salir relacionado. Del caso de Lix, a mí me interesa discutir una cosa y quisiera escuchar su opinión. El caso de Lix es muy corto comparado con lo que ustedes están hablando. Un operador del gobierno, un hombre que gestionó proyectos o negocios dentro de la institución. Es poco. El hombre que le rescata la espalda a Otto Pérez Molina en el 2008. En el caso del MDF. En el caso de MDF. Que dice que él le compró una casa y por eso él pagó esos... Le pudo devolver ese dinero. 690,000 quetzales. Y aparte viene de la promoción 108. Es que ese es otro tema que también algún día hay que hacer una investigación. Es un pago de favores.
Pero es que miren, yo creo que la promoción 108 del Ejército de Guatemala, me atrevería a decir, es la más marcada de la historia. Si se dan cuenta, mucha de la desarticulación de las redes de corrupción de este gobierno, de una u otra forma, tienen vínculos a la promoción 108, donde está Byron Lima, donde está Eduardo Galdames, Juan de Dios Rodríguez, Eddie Fischer Arbizú. Me corregirás, Paola, si también Rodríguez, o él es de la 107. Rodríguez es de la misma. De la 108, el subdirector de apoyo logístico de la PNC. Rodríguez Heredia. Pareciera que, a ver, ahí está como el núcleo del asalto al Estado de... Yo tengo dos preguntas. En el caso del IX, ¿ustedes qué piensan del hecho de que se haya capturado a todos los integrantes de la junta directiva que terminó avalando la presuntamente fraudulenta negociación, el contrato de PISA? Pero es que incluimos hasta el presidente del Banco de Guatemala. A mí me ha llamado mucho la atención incluso la defensa que ha hecho el Banco de Guatemala a través de varios comunicados, Sí, diciendo que ellos no tenían funciones ejecutivas, solamente directivas. Pero efectivamente, es decir, la función de ellos es establecer una vigilancia sobre todas las acciones alrededor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y ante este caso, en donde ya los medios de comunicación venían presentando varias denuncias, muchas de las familiares de las personas que habían muerto, habían sido hospitalizadas, también habían presentado denuncias. Me parece que ahí lo lógico es, señor, es decir, aquí está pasando algo, revisemos esto, y si hay algún tipo de oposición, yo denunciarlo públicamente, ya sea con la representación del sector que me llevó ahí, o buscar otras vías alternas, pero no caer en negligencia que luego sea... El caso que se parece a ese fue en el gobierno de Alfonso Portillo. La junta directiva del IX fue la que aprobó aquellos proyectos de vivienda fraudulentos que se desaparecieron muchos millones. Similar también. El que se salvó, recuerdo yo, es el representante del Colegio de Médicos porque votó en contra. A él no lo procesaron. En este caso la junta hay días para oponerte y poder decir, no, señores, había manera. Y marcar distancia. Es que ahí hay dos elementos. Primero, la ley del IX es muy clara en establecer que la junta directiva es corresponsable de la revisión de muchos de los negocios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y lo que entra a batear acá, según entiendo del caso que arma la CICIG, es que a la junta directiva se le achacan dos cosas. Se le achaca primero que el nombramiento de la junta de licitación se hace con 5 personas que no tenían experiencia, conocimientos o el perfil para hacer una evaluación sustantiva de los oferentes. Exacto. Y el segundo elemento que se le achaca a la junta directiva es que después de adjudicado a la corporación PISA, al grupo PISA, viene la subsidiaria de Baxter, en Guatemala, Baxter, una farmacéutica norteamericana que es Medicorp, y presenta una impugnación. Esa impugnación la pueden consultar en Guatecompras. Y en esa impugnación, esta empresa que pierde en la licitación dice, mire, es que PISA no tiene la infraestructura. PISA está diciendo que va a subcontratar. PISA no tiene el personal capacitado. PISA no tiene los medicamentos, no tiene los insumos. PISA no tiene experiencia en dar este servicio. Por no tener, no tiene nada. Y entonces la junta de licitación evalúa la impugnación, la rechaza, pero esa acción de la junta tiene que ser ratificada por la junta directiva. Y la junta directiva ratifica sin entrar a conocer de fondo. Y entonces, a ver, digamos que hay por lo menos una actuación negligente de la junta directiva. Lo que creo que se tiene que dirimir ahora en el proceso penal es si esa actuación negligente fue por un fraude premeditado o si no hubo dolo por desidia, que es la forma como lo calificó el comisionado de la CICIG. Pero aquí lo que se le señala corporativamente a la junta directiva es que en 2 momentos del proceso, ya sea porque no le prestaron la debida atención del caso o porque había algo más, que es lo que la investigación tendrá que probar, hubo un nombramiento anómalo de la junta de licitación y no se revisó a detalle la impugnación que eventualmente se provoque. Ahora se va a poner a prueba, nos decía Mariano Rayo, justamente quien estuvo entrevistado ese día por Gustavo Berganza y por mí, que va a ser la primera vez que se va a aplicar el delito por fraude, porque esto es una incorporación que se ha hecho a la ley contra la corrupción. Y pues vamos a ver cómo se va a manejar tanto los tribunales como los abogados defensores. ¿Quieren que hablemos todavía de los salientes? Yo quería hacerles, en términos generales ya los presentamos, pero yo quiero preguntarles algo más a ustedes. Señores,
resiste el presidente Otto Pérez Molina más escándalos de corrupción. Sabemos que está a pocos días de conocerse, por ejemplo, la judicialización y prácticamente la confirmación de aquel reportaje investigativo de Contrapoder respecto al robo descarado de fondos en la Policía Nacional Civil. Más de 10 millones de quetzales, no sé cuánto habrá podido probar la CICIG. ¿Cuántos escándalos más? ¿Y qué otros cuadros cercanos del presidente podrían seguir recibiendo este tipo Mira, de hay uno del cual no acusaciones? hablamos hace un momento de las destituciones, que fue la de Ulises Anzueto, el secretario de Inteligencia Estratégica. Hay que recordar cuando el presidente lo nombró ministro de la Defensa a principio de su gobierno, él dijo que él se iba a hacer cargo de un proyecto de seguridad satelital, C-41 le denominó en su momento. Y el 10 de mayo recién pasado, el periódico sacó en una publicación una denuncia por la compra anómala de un sistema de radares por más de 30 millones de dólares. Entonces yo creo que esa destitución podría estar un poco vinculada a este caso y que los detalles se van a conocer más adelante. La preocupación en lo que decía Juan Luis es más bien pensar en los escenarios con presidente o sin este presidente, si realmente el vicepresidente Maldonado está en la capacidad. Ha tenido ya unos días ejerciendo el cargo de vicepresidente de la República y a la luz de esas primeras apariciones y conversaciones, es decir, ¿cuál es la percepción que ustedes, digamos, que tuvieron a cargo esa entrevista, tienen respecto a que si él estaría en condiciones de poder asumir una presidencia ante el contexto que estamos experimentando ahora? ¿Nos da tiempo ahorita o después del corte? Bueno, creo que deberíamos volver del corte para hacer un breve comentario. Ahora los entrevistados son ustedes. Los entrevistados son nosotros. Vamos a la pausa y ya venimos.